¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a esto que es Enfoque Ciudadano, el programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Un programa que, como usted sabe, pretendemos cambiar la información por conocimiento. Yo quiero invitarlo a que el día de hoy nos acompañe porque vamos a tratar un tema fundamental, trascendente, como todos los temas que tratamos aquí en Enfoque Ciudadano. Vamos a hablar sobre las perspectivas sociales del 2013. No todo es la cruzada nacional contra el hambre. Hay muchas otras cosas más de qué hablar sobre este tema, pero por supuesto que también abordaremos este importante programa que echó a andar el presidente Peña Nieto en días pasados, el pasado lunes para ser más precisos. Por lo pronto, si me lo permite, vamos a esto que es la agenda CESJAL. Usted sabe que desde mayo del año pasado nuestro consejo, el consejo de usted, de todos, nuestro consejo ciudadano, el CESJAL, se ha dado a la tarea de promover la creación de consejos económicos y sociales con los estados circunvecinos, un proyecto que se llama CESARCO, Consejos Económicos Sociales de la región Centro-Occidente. Y bien, con ese motivo fuimos a la ciudad de Colima, aprovecho para agradecer todas las atenciones de que fuimos objeto allá en esta hermosísima ciudad de Colima. Qué bonito está Colima, oiga, y además qué rápido se está llegando. Están todavía algunos tramos de la carretera arreglándola, pero va a ver que pronto, muy pronto, yo creo que en una hora está uno en Colima. Ahí la gente de Coparmex Colima amablemente nos recibió y tuvimos la oportunidad de platicar con varias personalidades que asistieron a nuestro encuentro que tuvimos precisamente allí en Colima. Aquí le presento algunas de las entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacer. Nos encontramos ahora con el licenciado Jaime Sena, quien es el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior aquí de Colima. Jaime, ahora aquí en tu tierra, gracias. Qué bueno, pues bienvenidos, qué bueno que están por aquí precisamente promoviendo esta integración de los consejos regionales sociales y qué mejor que pues nos dan el know-how de cómo les ha ido a ustedes por allá en Jalisco. Gracias. ¿Qué posibilidad de verse la creación aquí en Colima del Consejo? Escuchamos que ya tienen un Consejo de Fomento Económico. Sí, efectivamente, el Consejo Estatal de Fomento Económico, bueno, está integrado por varios organismos, tanto privados como del sector público y educativos, pero bueno, está por otro lado coordinado principalmente por el secretario de Fomento Económico. Yo entendería que la parte de los consejos estatales de participación social sería algo más bien coordinado por la sociedad civil. Entonces no se contraponen, sino se complementan definitivamente y hay que integrarlo porque el gobierno no puede realizar todas las actividades solo, requiere de la sociedad civil, requiere de un apoyo. Por eso luego, tanto en lo privado como en lo gubernamental, pues cometemos errores porque nadie es todólogo. Se requiere un consenso, una consulta sobre varios temas. Quiero agradecer al licenciado Miguel Ángel de la Vega, de vinculación de la Universidad de Colima, que nos concede unos minutos en este proceso que está haciendo el CESJAL para promover la creación de consejos estatales. Miguel Ángel, gracias. Un placer. Miguel Ángel, ¿qué posibilidad le ves tú a la creación de un consejo como el que se planteó aquí, independientemente que, como tú mencionabas, ya existe aquí un Consejo de Promoción Económica? Definitivamente la idea es muy buena, el tratar de hacer bloque entre la ciudadanía y bueno las entidades tanto académicas como empresariales para poder hacer algún posicionamiento a nivel región o a nivel nacional, incluso en el desarrollo de proyectos y en la vida económica de los estados. Bueno, pues considero que es una muy buena idea que esperemos que se pueda llevar a cabo, que se pueda cristalizar en el estado de Colima y bueno, en el futuro trabajar de manera coordinada con los demás consejos. Ahora nos encontramos con el arquitecto Javier Martín Negrete, quien es miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Arquitecto, gracias por estas palabras. No, gracias a ustedes. Arquitecto, ¿qué posibilidades le ve que la Cámara en la que usted representa pues sea una promotora de un Consejo Económico y Social? Pues yo creo que es muy positivo porque entiendo que desde un principio al invitarse a la CEMIC, en este caso Delegación Colima, a participar en el CESCAL, se tiene la intención o se tuvo la intención de integrar. Aquí yo creo que el hecho de que por primera vez aquí en Colima nos juntemos todos los que podemos estar implicados es muy bueno y la Cámara desde un principio ha estado en la mejor disposición y estamos con ustedes. Aquí se habla de que aquí ya tienen un Consejo de Fomento Económico. ¿La Cámara participa en ese consejo?
De hecho, sí, porque de alguna manera están integrados los distintos organismos empresariales y como parte pues del gobierno del Estado, la Cámara, con otras funciones que tiene, también está integrada. Me encuentro ahora con el señor Raúl Juárez Albarrán, quien es miembro de la Asociación Colimense de Periodistas y Escritores AC. De Periodistas y Escritores AC. Pues muchas gracias, Raúl, qué amable. Gracias que nos acompañaste en esta reunión. ¿Y con qué sabor de boca te vas? Bueno, yo considero que las organizaciones de carácter civil, independientemente de cualquier tinte político, son oportunas y convenientes en estos momentos en que estamos tratando de ver horizontes diferentes, nuevos, de tal manera que sea la sociedad civil, la participación de la sociedad civil, junto con el gobierno, sociedad y gobierno, podamos impulsar las condiciones de desarrollo, de bienestar, que todos nos merecemos, todos los mexicanos. Bueno, fue un impulsar promotor del CESJAL cuando fui diputado. Yo estoy convencido de su creación, de los que siempre estuve aportando y debatiendo y liderando este tema en el Congreso, que nace de la inquietud, de la visión de muchos grandes empresarios, de cómo ligar los distintos sectores para el desarrollo económico, para la valoración, para la recomendación, el análisis, estudio de las leyes propuestas, y lamentablemente los actuales gobiernos no se han apoyado, no han coadyuvado con nuestro CESJAL. Para mí CESJAL es una prioridad con quien habré de estar trabajando para impulsar las mejores leyes en la materia. No solamente agradecer el enfoque ciudadano por la oportunidad, decirles que en mí encontrarán al gobernador aliado de CESJAL. Hagamos una bolsa común de todo lo que llegue a Jalisco para que allí en un consejo podamos definir de qué manera se va a poder cristalizar en un mejor desarrollo, en qué zona, con qué proyectos, la capacitación, como digo, la economía del conocimiento que se queda aquí, es un valor agregado que le va a dar crecimiento sostenido a lo que hagamos en el campo. Entonces, por supuesto, será bienvenido el estudio, en su momento los diagnósticos y estudios que realicemos, pues qué mejor que hacerlos con ustedes. Como les dije, el próximo gobernador tendrá y coadyuvará con CESJAL para definir proyectos, programas, iniciativas de ley en donde juntos cogobernemos. El término de gobernanza tiene que ser un término real, donde incidan en la toma de decisiones, donde participen en la definición de las políticas públicas, donde pasemos, como bien se señala, de la democracia meramente representativa a una democracia participativa. Y en este diálogo, interactuando, podemos entonces mejorar por mucho las condiciones del Estado y de las distintas regiones del mismo. El CESJAL es joven, evoluciona y construye su identidad ante la sociedad civil. Aprende de su propia experiencia y se perfecciona como espacio de interlocución entre la sociedad y el gobierno. Es un organismo en constante búsqueda para favorecer el diálogo, profesionalizar las propuestas de la sociedad civil y asegurar la continuidad de los proyectos, independientemente de transiciones gubernamentales o de otra índole. El CESJAL activa sus esfuerzos más allá de la emisión de recomendaciones, hace su parte para crear sociedad y trabaja para desarrollar la gobernanza. La idea es que gobierno y sociedad establezcamos las condiciones y los escenarios para que se produzca este inevitable y benéfico cambio hacia la democracia participativa, que se construyan las relaciones horizontales entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de abordar conjuntamente los problemas y contribuir a elaborar soluciones fundamentadas en el consenso. Bien, como les dije al inicio de este programa, hoy vamos a abordar el tema de las perspectivas sociales de este 2013, todavía naciente 2013, aunque ya casi se consumimos el primer mes. Y como siempre tenemos invitados de primer nivel y como siempre también primero las damas. Y miren, no puedo leer todos los currículums de ellos porque entonces me llevaría todo el programa. Entonces yo les ofrezco de antemano una disculpa a mis invitados, que lean nada más unas partecitas de sus currículums porque... como siempre, miren, aquí pues, el más limitado en conocimientos y el más burrito soy yo, pero tengo la ventaja de que yo pregunto. Entonces, en primer lugar, con muchísimo gusto me da
muchísimo gusto poderles presentar a la maestra en Ciencias Sociales, Ana Paola Aldrete González. Ana Paola, gracias que estás con nosotros. Ella, entre otras investigaciones que ha realizado, entre otros trabajos que ha hecho en forma muy importante, es la vulnerabilidad social y envejecimiento, un acercamiento conceptual. Yo creo que uno de los grandes temas, y que habrá oportunidad de que lo abordemos, de los temas sociales, nos estamos haciendo un país de viejos y no creo que estemos preparados para ello, como tampoco están preparados otros países. Y en su momento lo vamos a abordar. Ana Paula, gracias que estás con nosotros. Bueno, pues ella estudió la licenciatura en Psicología en el ITESO, y luego estudió la maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara. También tiene el capital social en la zona metropolitana de Guadalajara, en diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural. Es algo de lo que has investigado, ¿verdad, Ana Paula? Algo por ahí hemos andado. Es una parte. Gracias, Ana Paula, No, que estás con gracias nosotros. También le agradezco muchísimo al doctor Jorge Villaseñor, de la Universidad de Guadalajara. Jorge estudió la licenciatura en Economía en la Universidad de Guadalajara, posteriormente continuó su formación en la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, donde tuvo el grado de maestría, y después se fue a la Universidad de Leicester, Jorge. Leicester. La Universidad de Leicester. Bueno, pues Jorge Villaseñor, gracias que estás con nosotros. Ahora está participando en la Universidad de Guadalajara en el área de la coordinación de difusión. Del Instituto en Políticas Públicas. Políticas Públicas. Muchas gracias, Jorge, que estás con nosotros, y también pues, se ha dedicado a investigar varios de los fenómenos sociales. Y también me da mucho gusto presentar, y lo dejé intencionalmente al último, a un compañero. Fíjese que fue muy curioso cuando me recomendaron, todos ellos son recomendados de un gran amigo nuestro, consejero del CESJAL, el maestro José Bautista. Usted sabe que el ITESO forma parte del CESJAL, la Universidad de Guadalajara forma parte del CESJAL, son de las instituciones que nos conforman, son de las 21 instituciones que nos conforman. Entonces yo siempre acudo pues, a las instituciones que nos conforman para pedir orientación, quienes pueden abordar determinados temas. Y el maestro Bautista me dijo, el doctor Enrique Valencia, pero es muy ocupado, la maestra Paola muy ocupada, el doctor Villaseñor muy ocupado, dijo, a todo el mundo bien ocupados. Y pues a ver si me penan, pues, pero les agradezco por eso mucho que me hayan hecho un campito. Y en el caso de Enrique, le hablo y le digo, oiga doctor, pues lo quiero invitar, fíjese. Y luego me dice, Nacho, pues sí fuimos compañeros en el ITES, hombre. Entonces tengo el gusto de conocerlo desde ya algunos años y de conocer a su familia. Él tiene la bendición de irle a las Chivas también, igual que su hermano Miguel. Sus hermanos son muy famosos, Miguel y David Valencia Lomelí, dedicados al mundo deportivo desde hace muchísimos años. Los conozco también desde hace años. David es el único que tiene, bueno, pues lamentablemente siempre hay un pitito en el arroz. Enrique hay dos. Le va hay dos en la familia. Hay dos que le van a latas, pero bueno. Pero fíjese que Enrique, con la gratísima sorpresa, que se volvió picudísimo. Claro que es el término, pero yo sé que entiendo que es otro nivel de programa y yo diciéndoles picudísimos, pero bueno. Él estudió en la Universidad de Guadalajara, es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, actualmente está en el nivel C, es profesor de la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, profesor invitado en el doctorado de Estudios Científicos Sociales del ITESO, obtuvo el doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad de París y es coordinador del Grupo de Investigación Pobreza y Políticas Sociales de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con sede en Buenos Aires. Entre otras publicaciones, tiene Crecimiento Político Social y Pobreza en Corea del Sur y México, también Nueva Estrategia de Desarrollo de México, y un tema que me pareció muy interesante, la necesaria reconfiguración de la política social en México, entre otros temas de los que ha abordado el doctor Enrique Valencia, y como ustedes ven, bueno, todos ellos tienen un currículum, como les decía, si me pongo a leer los currículums completos, pues se me va todo el programa. Entonces, sepan que son gentes muy preparadas, y por lo cual estoy doblemente agradecido que compartan este espacio con nosotros en este programa del Consejo Económico y Social. Y pues que se abre el fuego con el tema ahorita más reciente, que miren, ahora sí que coincidió, fue una feliz coincidencia. Nosotros preparamos la temática de enfoque mensualmente y coincidió precisamente que en días pasados, el lunes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto echó a andar la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y mi primer pregunta iría por ahí. ¿Es una cruzada populista? ¿Qué percepción tienen ustedes de este programa, de un nuevo programa para, pues en este caso, abatir el hambre? Porque tristemente debemos saber que hay muchas personas que padecemos hambre. Jorge, ¿qué opinión te merece esta Cruzada Nacional contra el Hambre? Ni buena ni mala. ¿Sino todo lo contrario? No. No, yo ya estoy.
Hasta el momento la información en la que se dispone, ¿sí?, es muy breve, ¿sí?, es muy delgada, como poder analizarlo como programa, para ver los alcances, para ver cuáles son sus objetivos. A primera vista, lo comentaba con los invitados antes de entrar aquí contigo, pareciera que es una política pública que ya se maneja en el país desde mediados de los 90, ¿sí?, con otros programas como lo fue Solidaridad a principios de los 90, después se convirtió en Progresa, después Oportunidades, y siguió y siguió. Populista, no creo. Es una política focalizada de combate a la pobreza, que sí tiene tintes asistencialistas, a reserva de poder conocerla más y con más detalle. Ana Paola, ¿a ti qué opinión te merece este programa? Pues mira, yo creo que, como decía Jorge, es algo que está apenas surgiendo, ¿no?, del que apenas estamos empezando a ver lo que propone y cuál es como su propuesta. Lo que yo creo es que ciertamente el asunto del hambre es un asunto que hay que atender, pues, ¿no?, y que la pobreza extrema en este país es una realidad y que hay que hacer cosas. Sin embargo, pues habrá que esperar. Yo tampoco tengo como una opinión, me parece que es algo que se ha venido trabajando tal cual desde los 80s, 90s, ¿no?, y que pues no hemos visto como mucho avance. Entonces yo diría, estemos alertas a ver qué es lo que propone y cómo va a irse desarrollando para poder ir opinando sobre él, ¿no? Enrique, ¿podrá el gobierno solo en esta cruzada? Porque es una promesa como, pues yo lo consideraría de riesgo, ¿no? Si no cumples, aguas. Claro. Yo creo que no puede solo, pero se necesita una política de Estado frente a la pobreza. Y yo lo que quisiera decir es que a mí me genera escepticismo. Es mi primera reacción. Este programa lo ha estado, más que programa, digamos, estrategia, que quiere reunir un conjunto de programas incluso, lo ha estado preparando la secretaria de Sedesol, Rosario Robles, junto con el presidente actual Peña Nieto. Y a mí me recuerda, como lo dijeron tanto Ana Paola como Jorge, me recuerda a otras políticas de otras épocas, incluso me puedo ir hasta los 70. ¿Y por qué escepticismo? Porque tenemos 4 decenios en nuestro país de políticas más o menos de este tipo y la pobreza sigue, digamos, en los mismos niveles, ¿no? Seguimos teniendo una pobreza cercana, depende de la medición, pero podríamos hablar gruesamente 50% de la población. ¿Ustedes consideran que sean los mismos niveles? Porque yo desde alguna perspectiva lo vería como cada vez peor, porque la pobreza sigue creciendo. ¿Qué piensan ustedes de nuestras políticas? Han sido fallidas, yo creo, ¿no? En otros aspectos vamos progresando y nuestra pobreza sigue creciendo. ¿Qué piensas, Ana Paola? Sí, yo creo que la pobreza crece y además se exacerba, ¿no? Va viendo como contextos donde la situación va siendo como mucho más compleja y donde no se atiende como la realidad, que yo creo que esa es como una, pues como de las dificultades que la política ha enfrentado, ¿no? Creo que de repente se ve como solo una parte y no se ve como de manera compleja la realidad que se vive. Entonces se busca atender como algunas partes, pero no como desde la complejidad que se requiere. Y a veces también como con las especificaciones, según desde dónde la miremos, ¿no? Digo, ya si hablamos como de grupos o de algunos sectores, creo que también ahí a veces hace falta mirarla de manera distinta y proponer pues como otras alternativas, ¿no? Porque es una realidad que no hemos avanzado, o hemos avanzado poco, pues. Jorge Villaseñor, ¿tú crees que las políticas sociales de nuestro gobierno han sido encaminadas más bien a darnos pescados que a enseñarnos a pescar? No lo podría decir mejor. Esa es la estrategia. Focalización y asistencialismo. Dar los pescados en lugar de enseñar a pescar. Bien, vamos a ir platicando sobre estos temas, si me lo permiten, vamos a hacer una pausa y vamos a conocer algo, bueno, de lo que opinan los ciudadanos. Esto es Enfoque Ciudadano y los sondeos que realizaron mis compañeros Aitiel Gómez Pedraza y Daniel Covarrubias. Más trabajo, pues ahora sí que ahorrar, ninguno. Pues yo sugiero que haya más, promover los empleos, los trabajos, fuentes de trabajos, porque si no de otra manera van a estar más pobres cada día. Pues estar pendiente de nuestra salud continuamente, permanentemente, a ir al médico, a atender nuestras enfermedades, si nos llegaron, estar pendiente de atendernos y corregirlas. No, hasta ahorita no.
El CESJAL se gobierna mediante un pleno integrado por 42 consejeros, titulares y suplentes. Su mesa directiva se conforma por el presidente y 3 vicepresidentes. El CESJAL combina la experiencia y el conocimiento de las 21 organizaciones de los sectores empresarial, social y académico asistencial que lo integran. Sus consejeros participan de manera honorífica en el estudio de proyectos gubernamentales que impactan a la sociedad y elaboran análisis claros y responsables en torno a sus alcances y consecuencias. Los consejeros trabajan en comisiones temáticas en torno a un abanico de tareas tan amplio como las necesidades y búsquedas de la sociedad. De la construcción de una herramienta para la planeación y el desarrollo como la matriz de insumo-producto, a la propuesta para crear un sistema estatal de información estadística, geográfica y económica y su organismo operador autónomo. La riqueza del CESJAL está en la diversidad y la pluralidad de sus integrantes, que representan a los 3 sectores de la sociedad, el social, el empresarial y el académico asistencial, ya que cada uno contribuye desde su visión al análisis y estudio de cada tema, predominando en el voto la propuesta que favorezca el desarrollo de la sociedad jalisciense. ¿Hasta dónde en nuestro país, quería preguntarles a nuestros invitados, Enrique en concreto, hemos copiado de otros países, bueno, esta cruzada nacional contra el hambre, pues yo de alguna manera la ubico en lo que hizo Lula en Brasil de hambre cero? ¿Hasta dónde hemos copiado y mal copiado programas sociales sin los mismos resultados? ¿Cuál sería tu opinión? Se está utilizando efectivamente el nombre, combate, cruzada contra la pobreza, comparándolo con el programa brasileño de hambre cero. Pero más allá del nombre, para mí lo que me parece importante es ver las políticas en su integralidad. En el caso de Brasil, que ha tenido una reducción muy importante tanto de la pobreza como de la desigualdad en los últimos años, no solamente son estos programas sociales dirigidos a los pobres extremos, sino también hay una política económica integrada a estas políticas sociales. Por ejemplo, podemos hablar de la política salarial en el caso de Brasil, en donde hay un claro impulso voluntario al mercado interno, de tal manera que en los últimos años, desde el inicio del presidente Lula, se ha estado incrementando el salario mínimo en el caso de Brasil. De tal manera que hoy en Brasil tenemos un salario mínimo de alrededor de $340 mensuales, cuando nosotros tenemos un salario mínimo de un poco más de $100 al mes, un poco más. Casi estamos en una relación 1 a 2,5 entre los salarios mínimos de Brasil y de México. Y este salario impulsa, en el caso de Brasil, el mercado interno de una manera interesante. En cambio, en nuestro país tenemos una visión bastante conservadora al respecto, de los últimos gobiernos y también de algunos sectores empresariales que consideran que impulsar un dinamismo en los salarios puede significar el destape de la inflación. No ha sido el caso de Brasil, no ha sido el caso de Corea del Sur y no ha sido el caso de otros países. Yo creo que en este sentido lo que nos hace falta son una articulación de políticas sociales efectivamente dirigidas a sectores con problemas especiales, políticas sociales universales que podríamos platicar más adelante, asociadas con una política económica centrada también no solamente en las exportaciones, sino en el mercado interno. Hay experiencias internacionales que prueban que eso es posible y que es más exitoso que nuestro modelo fundamentalmente exportador. Jorge, ¿no tenemos creatividad los mexicanos para diseñar políticas sociales propias para evitar que siga creciendo nuestra pobreza? Sí lo ha habido. El problema es que se idearon las cosas, se tomaron las ideas y no se volvió a repensar los modelos. ¿Sí? México en algún momento fue de los países innovadores en política social, si estamos hablando de los 80s, 70s. De ahí para acá ya no. ¿Sí? ¿Como qué? ¿Como proyectos como el Infonavit o como qué tipo de...? De política social precisamente y de combate a la pobreza. Fuimos de los primeros en tener innovación en los instrumentos de política pública, sobre todo en programas focalizados y de ayuda específica. De los primeros países en Latinoamérica en utilizarlos a principios de los 80s. Desde entonces innovación no ha habido. Ha habido en otro tipo de políticas, sí, pero en política social desafortunadamente no.
¿Por qué? Porque es más fácil, quizá, más sencillo, replicar, con la esperanza de obtener el mismo resultado que otro país al cual le fue exitoso. Y necesariamente son buenas las réplicas, han sido malas No réplicas, necesariamente. ¿verdad? Ana Paula, ¿qué opinión te merece que en un país como el nuestro, con más de 50 millones de pobres, en este país tengamos al hombre más rico del mundo? Híjola, pues me parece como algo preocupante, ¿no? O sea, porque creo que las brechas de desigualdad son como muy amplias. O sea, ¿cómo podemos tener alrededor del 50% de la población con tal nivel de carencias y de asuntos no resueltos, ¿no? Con problemas de educación, de vivienda, de salud, de alimentación, y cómo podemos tener a gente tan rica, ¿no? Entonces, cómo esas brechas son tan importantes y cómo, pues, cómo marcan una desigualdad entre los ciudadanos y las personas, ¿no? Yo creo que ahí también es como todo un tema que la política social tendría que abordar mucho más, ¿no? Pues este rollo del tejido social y cómo estas desigualdades, pues, impactan. Enrique, de los trabajos que tú has realizado, hay un trabajo de comparación con Corea. ¿Por qué Corea? ¿Los coreanos nos superan? Yo siento que México, bueno, o sea, lo que uno piensa, estábamos muy bien, nomás todo lo ubica una vez a nivel de fútbol. Ya si nos ganan los coreanos, pues están mejor, ¿no? Pero a niveles, yo siento que México era un país que tenía, bueno, índices más bajos de pobreza de Corea hace algunos años. ¿Qué hay con ese resultado de tu estudio? ¿Está mejor Corea que nosotros en cuanto a índices de pobreza? Sí. Ligando con lo que planteaba Ana Paola, el problema, por ejemplo, central en Corea, ahora para la sociedad, no es tanto la pobreza, sino la desigualdad. Ellos cuestionan la desigualdad a nivel de sociedad, de organizaciones civiles, académicos, incluso algunos sectores gubernamentales. Y nosotros estamos preocupados mucho desde los últimos 40 años por la pobreza. Pero en el fondo nuestro problema es, más que la pobreza, la desigualdad. Tenemos pobreza porque tenemos dinámicas muy desiguales. Entonces, en el caso de Corea, hace 50 años estaban en una situación de una pobreza extrema saliendo de la guerra de Corea, ¿no? O sea, nosotros estábamos mejor, pues. Nosotros estábamos mucho mejor. Y la tortilla se volteó de una manera muy importante y ahora el dinamismo económico pues está de aquel lado, tiene un dinamismo impresionante. Nosotros tuvimos un dinamismo económico, fuimos innovadores en algunas cosas, como planteaba Jorge. Por ejemplo, en términos económicos, en los años 60, 70 tuvimos crecimientos muy interesantes. Corea los ha tenido durante 40 años, el crecimiento ininterrumpido y una reducción de la pobreza muy importante. Ahora, en los últimos años, están preocupados porque la desigualdad empieza a repuntar un poco y están tratando de buscar políticas para enfrentarla. Pero, con esto termino, en el caso de Corea, vuelvo a ligar con el caso de Brasil, una diferencia muy importante con nosotros es de nuevo la política salarial. En el caso de Corea tenemos un incremento muy importante de los salarios industriales, de los salarios mínimos, con un incremento de la productividad, porque si no, no se puede. Claro. Pero de tal manera que los salarios en Corea se han ido incrementando, la pobreza abatiendo y ahora tienen ellos otros problemas como, que ya platicaremos posteriormente, el envejecimiento. Que también es muy importante. Jorge Villaseñor, ¿nuestro problema de pobreza es un problema de educación? En parte. ¿Tú hasta dónde vislumbras que la solución, si somos más educados, vamos a tener menos pobreza? Bueno, la educación es una de las dimensiones. Sí. La pobreza, en los debates contemporáneos se le reconocen todas las dimensiones que puede tener. Una persona puede ser pobre porque no tiene acceso a una educación, ¿sí? Pero una persona también ya educada puede no tener la oportunidad de un trabajo que le remunere lo que esa educación le dio. Sigue siendo pobre. La educación no es la única salida, pero es uno de los pilares fuertes para erradicar la pobreza en todos sus niveles. ¿Qué podemos pensar si el 70% de nuestros maestros, ahora que vienen los sistemas de evaluación, Ana Paula, tan cuestionada la reforma educativa, pero que vamos, de alguna manera ya está, el 70% de nuestros maestros están reprobados? ¿Vamos a ser más pobres? Sí, pues sí, qué preocupante, ¿no? Y yo creo que desde ahí también con esto que le preguntabas a Jorge, yo creo que
la manera de resolver o de buscar soluciones y alternativas a estos problemas sociales tiene que ver con poderlos abordar desde distintas dimensiones, ¿no? La educación es uno de ellos, pero habrá que verlo en su conjunto. O sea, es la educación, es la salud, es entender. Y que yo creo que habría que profundizar en cuáles son, pues como las complejidades. ¿Por qué el 70% de los maestros están como en esta situación, no? O sea, ¿qué falta? ¿Cuáles son las carencias? ¿Dónde sí están las fortalezas? Y desde ahí, pues poder repensar, ¿no?, el tema en concreto de la educación. Bien, si me lo permiten, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar platicando sobre estos temas que a mí me parecen muy importantes. ¿Qué perspectiva social nos espera para este 2013? ¿Qué dice aquí en esto que es Enfoque Ciudadano? Yo quiero recordarle que es el programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Visite nuestra página web www.ceshal.org. Y este programa usted lo puede ver el día de mañana sábado, a las 11 de la noche aquí en la señal de 8 TV. Pues más que nada que la gente se prepare para poder enfrentar la situación como viene. El hacer un ahorro para el día de mañana, pues no estemos preocupados por el futuro. No. Pues que haya muchos empleos, bastantes empleos para todos, porque a veces la persona que no estudia no tiene empleo, pues yo estoy aquí boleando calzado. Pues que le den a uno una pensión justa, ¿no? Para poder vivir bien, ya que trabajó uno tantos años y después salen con 1,500 pesos al mes, pues nomás no tiene uno para sostenerse. Pues bueno, a lo que a mí respecta, no. De la asesoría para la creación de consejos económicos y sociales en los estados vecinos, a la formación del Consejo de la Región Centro-Occidente. De la actualización del estudio de perspectiva Jalisco a futuro, a la recomendación de abrogar la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. De la recomendación para la utilización de biodiesel como energético en el transporte público del Estado de Jalisco, a la realización de foros para el estudio de la sustentabilidad hídrica de la zona metropolitana de Guadalajara. Actuando siempre de manera profesional, con certeza, honestidad, eficacia, transparencia y buena fe.